Gloria para Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, esperando que ya tengan sus notas ahí, su Biblia, y si no la tiene, bueno, esperando que pueda estar escuchándonos, si está haciendo alguno de sus quehaceres, porque ya son 8 pasaditos de las 8:30, así que esperamos que nos ponga ahí atención y todo eso, esté atento a lo que se va a transmitir hoy La día. mente es frágil, así que le recomendamos estar ahí con lápiz. Sí, claro, con lapicito, pero si no puede, no importa, Sí. escúchenos ya. Total, el video queda grabado también. Queda grabado. Amén. Así que vamos a hacer un pequeño, brevísimo resumen desde que empezamos en adelante, más o menos, los estudios sinópticos de nuevo, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño resumen porque, más que nada para hacer un refresco de memoria, ya que los videos están, como dice Joana, dentro de la página para que usted los vuelva a ver, ¿ya? Y veíamos en el comienzo de los estudios sinópticos, veíamos que en el Antiguo Testamento finaliza con la profecía del libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo 1, ¿ya? Que dice así. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí bien. Amén. Entonces, como vemos, los judíos esperaban este cumplimiento de esta profecía mesiánica, ¿ya? Estaban ansiosos, Claro, necesitaban, esa esperanza estaba viva, que ellos querían que se cumpliese luego esta profecía, ¿ya? Claro, porque recordemos que desde el último profeta, ¿cierto? Que hablaba aquí Pedro, desde el último libro, Malaquías, ¿cierto? Luego de todo esto pasó un tiempo, pasó un lapso al periodo al cual le compartíamos que se conocía como este periodo de 400 años de silencio profético. Amén, así ¿cierto? es. En donde no es que Dios no estaba obrando, sino que se estaba preparando el escenario para este momento tan especial que anhelaba el pueblo judío, que era que viniese el Mesías, ¿cierto? Amén. Veíamos que Israel pasaba por diferentes imperios, situaciones complejas, un tira y afloja, habían dificultades que hacían que ellos anhelaran aún más al Mesías. Amén. En él se refugiaban ante la opresión de aquellos que estaban por sobre ellos, ¿cierto? Sí, claro. Se refugiaban en la esperanza. Claro, entonces, posterior a este tiempo, a este periodo de silencio, ya nuevamente empieza a orar el Espíritu Santo. Amén. Así es. Y se manifiesta, ¿cierto? A través de anunciaciones angelicales, a través de cánticos proféticos y también señales milagrosas. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque ya llegó el momento. Llegó el momento que ellos esperaban. Claro. Amén. Llegó el momento que ellos esperaban. Entonces, la historia de Jesús, ¿cómo comienza? Lo veíamos, ¿cierto? El último estudio que estuvimos nosotros. Claro. Donde veíamos que se hablaba, se profetizaba de que iban a ser un profeta, el precursor del Mesías, claro. ¿Cierto? ¿Y de quién estamos hablando? De Juan el Bautista. Amén. Y eso es lo que estuvimos viendo, que, bueno, la historia más o menos cómo acontecía, que estaba Zacarías y su esposa Elizabeth, ¿cierto? Que eran de la línea sacerdotal, que eran devotos. Ellos amaban a Dios y querían agradar a Dios. Pero aunque ellos llevaban una vida piadosa, veíamos, ¿cierto? Claro. Eso no los hacía estar exentos de dificultades, porque ellos ya eran ancianos y nunca pudieron tener un hijo. De hecho, la misma escritura nos decía que Elizabeth era estéril. Amén. Veíamos que la esterilidad era mal mirada, era mirada como un castigo de Dios. Así es. Sí, entonces estos ancianos estaban en esa condición y veíamos también que poníamos de ejemplo, ¿verdad? Lo poníamos de ejemplo a ellos, ¿no es cierto?, para nuestras vidas y para el cristiano, ¿verdad?, devoto, que no está exento de dificultades el camino que llevamos en Cristo. O sea, en ningún momento la Escritura nos dice que nosotros, al ser seguidores de Cristo, al creer en Jesucristo, al seguir este camino, ¿verdad?, iba a ser fácil, ¿ya? No es así. O sea, tenemos una lucha constante, ¿verdad? Porque hay que recordar el libro de Efesios que dice que esa lucha es contra principados, ¿verdad? Huestes de las tinieblas, ¿verdad? Un mundo espiritual que están constantemente haciendo combate
a los cristianos, ¿verdad? Aquellos que buscan de Dios, aquellos que oran, aquellos que están ahí devotamente buscando de Dios, anhelando, ¿verdad? Su instrucción, ayudando, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que los ayude a amarle, que les ayude a hacer más de Él y menos de uno mismo. Entonces, ahí va, el diablo no le gusta, no le gusta a ese hombre, no le gusta aquel que busca a Dios. Entonces, hay una constante batalla ahí entre estas huestes demoníacas y el cristiano. Lo que también hay que resaltar que no es que ellas tengan todo el poder. No. Y que lo que se haga, ¿cierto?, escape de las manos de Dios. No quiere ser, no queremos decir eso. Porque todas las cosas están, ¿cierto?, en las manos del Señor. Si algo sucede Amén. en nuestras vidas, el Señor no está ajeno a eso, sino que Él todo lo sabe y Él sabe por qué permite también las cosas. Sí. Entonces, volviendo al resumen, veíamos que a Zacarías le toca, a este anciano le toca entrar al santuario del templo y quemar el incienso, ¿ya? Claro. Sobre el altar, ¿verdad? A la hora de la oración, ¿ya? ¿Qué pasaba? Que al quemar este incienso se levantaba una nube, ¿verdad? Una nube, ¿ya? Y que esto significaba, o era símbolo, de que eran aceptadas las súplicas de los adoradores, ¿ya? Claro. Estaba en esto Zacarías cuando se le aparece un ángel, dice Claro. la escritura, ¿verdad? Y le asegura que su petición ha sido escuchada y que su esposa le dará a luz un hijo. ¿Cuál es ese hijo? ¿Verdad? Anteriormente ya lo habíamos leído, Juan el Bautista, ¿verdad? Claro. Veíamos la reacción incrédula de este Zacarías, de este anciano, ¿verdad? Que no creía mucho lo que estaba viendo, o sea, lo que estaba oyendo, lo que le estaba declarando el ángel, y es probable que él oraba en ese momento ya por la redención de Israel y también la venida del Cristo. Claro, lo más seguro, porque ya como veíamos, ya la edad de ellos ya estaba avanzada. Claro. La esperanza de tener un hijo podría haber ya quedado nula. O sea, quizás muchas veces clamaron por eso, pero no aconteció. Entonces, lo más seguro es que estaban clamando por la venida del Mesías. Claro, ¿Ya? La Pero cambió. Zacarías no tenía idea de lo que Dios estaba haciendo y de lo que iba a hacer, ¿cierto? Que iba a responder los dos anhelos de su corazón a la vez. A la vez, claro. El anhelo, el deseo de Del este Mesías. matrimonio, de poder tener un hijo, Claro. se lo iba a dar. Pero ese hijo no iba a ser cualquier hijo, Claro, sino que ese hijo iba a tener un papel principal, un papel fundamental dentro del plan de salvación. Claro, y que iba a marcar el inicio de la llegada del Mesías. Porque él iba a ser el que iba a preparar el camino. Iba a preparar el Iba a preparar el camino, ¿verdad?, para el Mesías. Ya, recuerden que él decía que él bautizaba con agua, pero el que venía después de él bautizaba en espíritu y en verdad. Entonces vemos que él está haciendo ese trabajo, ¿verdad?, de preparar al pueblo judío, a preparar al pueblo de Dios para que puedan recibir, ¿verdad?, a este Mesías. ¿Ya? El anuncio, es demasiado bueno para Zacarías. O sea, para que lo crea inmediatamente. O sea, era como que, ¿qué está pasando acá? O sea, aparte de que él estaba orando, y decíamos también, ¿verdad?, que este hombre estaba orando y al levantarse ver un ángel de sorpresa, veíamos que lo más probable es que estaba muy asustado, estaba muy atemorizado. Claro, porque él pensaba que estaba solo ahí, en ese lugar. O solamente él tenía que estar ahí. Claro. Y al abrir los ojos, obviamente, al verlo ahí, causa temor. Pero claro, de repente, voy a hacer un poquito un paréntesis ahí, que uno de repente, hermano, igual cuando va a orar piensa que está solo. Sí. O sea, uno piensa, está orando, no está solo. O sea, está escuchando a Dios está a su lado. O sea, claro. Lo que pasa es que donde no lo vemos con nuestros ojos pensamos que estamos solos. Claro, pero también la escritura nos dice que lo invisible es más real. Más real, y de hecho de lo invisible se hizo lo visible. Entonces, podemos ver por eso que mucha gente, o sea, de repente, más que nada cristiano, ¿verdad? Y de repente que se siente sola, ¿verdad? Porque no tiene una compañía física, ¿verdad? Pero muchas veces está más acompañado que con una presencia física de algún familiar o alguna cosa,
pero están mucho más acompañados porque están con Él, está Dios, sus ángeles están... Y además cuando dice la Escritura que estará con nosotros todos los días, Amén. hasta el fin del Entonces, mundo. como podemos ver, este hombre, ¿verdad? Estaba así, o sea, estaba totalmente impresionado y no estaba convencido de todo lo que estaba pasando ahí, ¿ya? Por lo cual él pide que una confirmación al ángel, ¿ya? El ángel Gabriel, ¿ya? Y le responde dándole primeramente su nombre. Dice, yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel, ¿verdad? ¿Y de dónde está? Que está siempre con Dios. Claro, y le habla sobre su comisión, ¿ya? Que ha sido enviado a él a darle estas buenas noticias. Y también una señal, ¿ya? Claro, quedará mudo, le digo. Claro, o sea, ¿quería señal? ¿Qué señal quería? Claro. Quedará mudo. Claro, esta señal que él le da, ¿verdad? Es una señal que a la vez es una bendición. Claro, podríamos decir que es una censura, claro, porque censura la incredulidad de Zacarías. Claro. Pero también una bendición. ¿Por qué? Porque al darle esta señal, ¿cierto? Porque él quería una señal. Sí, quedara mudo. Quedara mudo. Entonces, ¿qué señal quedó mudo? Todo el lapso hasta que esto ya se iba a cumplir. Todavía no se concreta, lo vamos a ver más adelante, claro. ¿Cierto? Pero al momento ya que se concreta, es cuando recién su boca vuelve, ¿cierto? Puede volver a hablar. Y él exalta a Dios, y lo vamos a ver más adelante en un cántico también profético que claro. da Zacarías. No, y todo esto fortalece su fe, fortalece su fe a fin de recibir esa promesa con esa fe y creyendo que es Dios el que hace todo. Claro, y no demora mucho, ¿cierto?, en empezar a cumplirse la promesa que le hace Gabriel, claro. De parte que Dios obviamente manda a anunciarle a Zacarías, ya que Elizabeth, ¿cierto?, se da cuenta de que está embarazada y ella se oculta, ¿cierto? Claro. Ella se oculta y empieza a prepararse, empieza a adorar a Dios porque le sacó esta afrenta de haber sido estéril y ella está muy agradecida. Claro. Llegamos viendo, bueno, y después Zacarías también va a prorrumpir en gozo adelante cuando ya ve que todo esto, que la promesa, ¿cierto?, dada por Dios. Así que continuamos ahora entonces y pasamos a la anunciación del nacimiento del Mesías. Ya vimos, ¿cierto?, la anunciación de nacimiento de este precursor, pero ahora vamos al nacimiento de Jesús, a esta anunciación a María, ¿ya? Y esta la encontramos en Lucas capítulo 1 del verso 26 al 38. Lucas capítulo 1 del verso 26 al 38. Y dice así la palabra del Señor. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. 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 Bueno, al leer esta porción de la Escritura, realmente exclamamos como el apóstol Pablo: grande es el misterio de la piedad. Amén. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿cierto?
este es un terreno santo. Claro. ¿Ya? Y Lucas lo describe con una delicadeza, ¿cierto? Nos va narrando este anuncio de Gabriel, ¿cierto? A María acerca del nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús. No, y vemos la firma de Lucas, porque comienza diciendo al sexto día. Es que su cronología al sexto mes. Al sexto mes. Entonces vamos viendo que va haciendo ese camino, ¿verdad? Tratando de hacerlo lo más continuo y lo más, se podría decir, lo más detallado posible, claro, para que el lector pueda entender a dónde vamos, cómo vamos y para dónde vamos. Claro. ¿Verdad? Y como nos damos cuenta, en lo que habíamos dicho anteriormente, el ángel aparece en Jerusalén, ¿cierto? En Jerusalén. A Zacarías, A Zacarías. que estaba ahí en el templo, Uh-huh. ¿cierto? Pero en esta ocasión no va a Jerusalén, No va sino que va a Galilea. a Galilea. A Galilea, a un pueblo Claro. oscuro, podríamos decirlo, de Galilea, llamado Nazaret. Nazaret. ¿Ya? Y no va a un magnífico templo, no, va, ¿cierto?, a una humilde casa. A una humilde casa, hogar. a un humilde, se podría decir, una humilde aldea, ¿verdad? Claro, un humilde Donde, hogar. claro, hace su presencia ahí, ¿verdad? ¿Y quién podría decir? O sea, ¿por qué Dios va para allá si tiene un templo, ¿verdad? Donde Él puede esperar que vayan al Y templo aún y más ahí, de Galilea. y más decía, puede salir allá. Pero vemos que aparece aquí, en esta tierra, ¿verdad? En este pequeño pueblo de Nazaret, ¿verdad? Es una pequeña aldea, ¿verdad? Yo estuve buscando por ahí, actualmente está al norte de Israel y también actualmente es una de las ciudades más grandes, ¿ya? Donde conviven los musulmanes y cristianos juntos. Actualmente, ¿ya? Pero en ese tiempo era una pequeña aldea, algo pequeñito, ¿verdad? Pobre, en la cual Dios hace su voluntad y ahí comienza todo con María. Claro, nos vamos dando cuenta que en esta predicción, ¿cierto?, que Gabriel le da, ¿cierto?, a María, se revela Uh-huh. el misterio supremo de la fe cristiana. Lo revela, ¿ya? ¿Qué revela? Revela que la naturaleza del Señor va a ser 100% Dios Y sí, y 100% hombre, así es. ¿cierto? Ahí vemos que es cierto que la segunda persona de la Trinidad se encarna. El Verbo es hecho carne, como lo dice Juan. Amén. ¿Ya? Entonces, este ángel, ya que veíamos que anteriormente había aparecido a Zacarías, ahora va, ¿cierto? Se dirige al sexto mes, ¿cierto? Donde María, ¿ya? Y viene a esta, dice aquí la escritura, a esta virgen desposada. Claro. ¿Qué quiere decir que es una virgen desposada? Quiere decir que ella estaba comprometida para casarse. ¿Con quién? La escritura nos dice con un varón llamado José. En el verso 27 de este capítulo 1 de Lucas, para aquellos que se vienen incorporando. Claro. ¿Ya? Capítulo Ahora, 1. ella estaba comprometida para casarse. Había 3 etapas, ¿ya?, en una boda judía en aquel entonces. La primera era el compromiso, que consistía en que era un acuerdo formal hecho por los padres de los novios. Claro. El segundo paso ya era este compromiso matrimonial o desposar. Desposar. Ya que este es el paso, aquí donde se encuentran María y José en el texto, ¿ya? Y en este lapso, aquí se hace como una ceremonia, ¿ya? En el cual ellos, los novios, ¿cierto?, tienen que hacerse promesas mutuas, ¿ya? Porque este compromiso no era a la ligera. Este compromiso, si bien duraba un año, ¿ya? Duraba un año en el cual ambos eran conocidos como marido y mujer, pero no vivían juntos. Claro. ¿Ya? No vivían juntos, pero eso no quiere decir que fuese a la ligera, sino que esto era muy serio y solamente podía ser disuelto con un divorcio, ¿ya? Y, por ejemplo, en Deuteronomio 22, del verso 13 al 24, hay algo que nos muestra, ¿cierto?, que tiene que haber fidelidad.
Claro. Y en el caso de que no se cumpla esto, hay castigo severo. Por ejemplo, dice así, yo lo busqué en la traducción NTV, ¿ya? Deuteronomio 22, del verso 13 al 24, en la traducción NTV. Dice así, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero después de dormir con ella la desprecia y la acusa públicamente de conducta vergonzosa diciendo, me casé con esta mujer y descubrí que no era virgen. Ya, en este caso está acusando de que este periodo, ¿cierto?, de compromiso cuando ellos estaban desposados, está acusando este periodo de 1 año de que ella no le fue fiel, de que ella rompió este pacto de fidelidad. Entonces él aquí la acusa de que ella no cumple esto. Ya, veamos qué pasa. Entonces él se casa con ella, ¿cierto? Y él la acusa de que ella no fue fiel. Entonces dice aquí, descubrí que no era virgen. Entonces el padre y la madre de la mujer tendrán que llevar la prueba de la virginidad de su hija a los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. O sea, esto era sabido por todos. ¿Ya? No era una noticia. No era algo oculto, sino que se enteraban, ¿cierto? Las autoridades de ahí, que eran los ancianos, se enteraban, ¿ya? Dice, el padre deberá decirles, yo le di mi hija a este hombre para que fuera su esposa, y ahora él la desprecia, la ha acusado de conducta vergonzosa diciendo, descubrí que su hija no era virgen. Sin embargo, aquí tengo la prueba de su virginidad. Entonces los padres extenderán la sábana matrimonial delante de los ancianos. Los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán. También le impondrán una multa de 100 monedas de plata que deberá pagar al padre de la mujer por haber acusado públicamente de conducta vergonzosa a una virgen de Israel. La mujer seguirá siendo la esposa del hombre y él jamás podrá divorciarse de ella. Ese es el caso de este hombre que quiere divorciarse y la acusa falsamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede en el caso contrario? Sigue el verso 20, dice, pero supongamos que las acusaciones del hombre son ciertas y puede demostrar que la mujer no era virgen. Entonces la llevarán a la puerta de la casa de su padre. Y escucha bien esto, la llevarán, o sea, descubren que ella no fue fiel durante ese periodo de año. Entonces, este novio se da cuenta de eso y lo avisa, obviamente, como lo estamos leyendo. La llevan a la puerta de la casa de su padre y dice, y allí los hombres de la ciudad la matarán a pedradas, porque ha cometido un delito vergonzoso en Israel. Ha sido promiscua mientras vivía en la casa de sus padres. Claro, porque acabamos de decir que en esta etapa de desposorio, ¿cierto? Ellos no viven juntos. No había contacto. Eran conocidos como marido y mujer, pero se debían fidelidad. Había ahí un compromiso realmente fuerte. No era a simple palabra. Y cada uno vivía ahí, obviamente, con sus padres, ¿ya? Todavía no vivían juntos, ¿ya? Entonces, por eso dice aquí, ha sido promiscua mientras vivía en la casa de sus padres. Claro, porque está ahí y estaba a cargo de sus padres. Durante ese año, ella rompió este pacto de fidelidad. Es por eso que las mataban a pedradas, dice acá. De este modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. O sea, como nos damos cuenta, esto era serio. Era serio. Tenía que haber fidelidad, divorcio, tanto del uno como del otro. Llegar a divorciarse, o sea, ahí dice, para llegar a divorciarse tiene que pasar, este es un ejemplo de lo que podría pasar. Claro. O sea, este es un ejemplo de lo que podría llegar a un divorcio, pero si la matan ya vendría siendo viudo el hombre. Claro. Ya. Claro, porque se halló que ella fue culpable. Sí, claro. En el otro caso, él la está acusando falsamente. La está acusando, pero sigue siendo la esposa. Sí, sigue siendo la esposa de acá del hombre. Entonces, vemos que viene estas obligaciones. Era serio todo. Era serio. Como el matrimonio mismo, aunque no viviesen juntos. Aunque no viviesen juntos, claro, se debía cumplir con todos estos requisitos. Y si no pasaba todo esto, que era una vergüenza, y una vergüenza para la familia de la misma mujer, ¿verdad? Que en público y ante toda la ciudad, ¿verdad? La acusaran de de adulterio. Claro, de esta acusación que es tan grave. Claro. O sea, así se vivía, bueno, en el primer siglo todo esto,
en esa época el matrimonio judío era así. O sea, claro, íbamos con el primer paso, que era los padres hacían el acuerdo, el segundo paso, que era el desposorio, y el tercer paso ya es pasado el año, cuando ya realmente se concreta el matrimonio. Claro. Ya ahí se concreta, ya, y es ahí cuando ya el novio llega por la novia, hay una ceremonia. Sí, hay una ceremonia, ¿cierto? Donde va donde la novia, ¿verdad? Se hacen las bendiciones y la van a buscar y la llevan al lugar de la fiesta y toda la cosa. Todo el tema. Claro, entonces, como nos estamos dando cuenta, el anuncio que Gabriel le hace a María no era así nomás. Claro. Le iba a traer un problema muy delicado a María. A María, claro. Y no era un problemita, era un problemón, porque ella estaba ya comprometida con José, ¿verdad? Y el ángel le estaba diciendo que otra cosa. Entonces, esta joven, yo creo que tenía en su cabeza igual muchas dudas de qué iba a pasar con ella. Claro, y sobre todo porque considerando que si a alguien se le acusaba, ¿cierto? Ya sea falsamente, como fue en el caso que leímos anterior, o que fuese real, se hacía público igual. Y podía resultar, ¿cierto? No solamente en que se divorciase, porque, por ejemplo, ¿qué iba a pensar José de su embarazo? Porque estaban desposados, no vivían juntos, todavía no se concretaba el matrimonio en sí. Claro. ¿Qué iba a pensar José? Entonces, ahí nos damos cuenta del por qué era necesario que ella supiese lo que iba a pasar con ella. Es que vemos la conversación del ángel, que es muy detallada. ¿Ya? Es una conversación muy detallada, que parte primero calmando, ¿verdad? Saludándola, ¿verdad? Saludándola formalmente y se nota que es una conversación bien tranquila, bien pausada, porque que se aparezca un ángel vemos a Zacarías que se le apareció el ángel y quedó con los pelos parados. Imagina una joven, ¿verdad?, que está en su habitación y que aparezca un ángel, ¿verdad? Y que la salude de una manera tan especial como lo vamos a ver más adelante. Claro. ¿Ya? Ahora, la escritura nos dice que esta virgen, ¿cierto?, se llamaba María. ¿Ya? Y es clara la escritura cuando nos dice que era virgen. O sea aquí no nos encontramos en el caso de Deuteronomio. No. Porque ahí se ponía el caso de que sí hubiese engañado a su esposo, que no cumplió el pacto de fidelidad. No, aquí ella era virgen. Ella nunca había tenido relaciones sexuales con ningún varón. Por eso que Lucas ¿cuánto se llama? Es tan detallista en este sentido. O sea, dedicarse, ¿verdad?, a poner que, y ahí poner que era virgen, ¿ya? También no tenemos más detalles de María, nos salen muchos más detalles de María, cuántos años tenía, cómo era, alta, baja. No tenemos más detalles, solamente tenemos que es María, ¿verdad? Y que dice ahí... Tenemos lo justo. Lo justo y lo necesario, que no necesitamos saber nada más. Pero los estudiosos dicen que en esa época ya las niñas empezaban entre los 12 y 15 años a casarse. Y dice la escritura acá, en el verso 28... que dice, y entrando el ángel donde ella estaba, ¿dónde estaba quién? María, esta muchacha, le dice el ángel, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, le dice salve, ¿qué es eso? Es como, un saludo. Te saludo muy favorecida. ¿Ya? Y esta vendría siendo como la traducción más acertada en el sentido al cual se refería el ángel, ¿ya? Porque también hay otra traducción que dice llena eres de gracia, o llena de gracia, ¿ya? Claro. Y esa es como que un poco se puede tergiversar, porque hay quienes insinúan, ¿cierto?, que al traducir esta de llena de gracia, con referencia a María, como que insinúa que ella es como una fuente de gracia. Claro. Es como que ella está llena de gracia y como que la provee a otros. Como que eso como que de cierta forma lleva a insinuar esa traducción, ¿ya? Pero lo que tenemos que entender acá es que María fue receptora del favor divino. Amén. Y eso es lo que el ángel le está diciendo acá. Le dice,
Salveo, te saludo, muy favorecida. Ella es muy favorecida porque ella recibe el favor divino. Claro. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que ella fue elegida por Dios. Ella fue elegida ya para ser la madre del unigénito Hijo de Dios. Ella fue la escogida. Entonces, en esto consiste, ¿cierto? Este favor divino, esta gracia que se le da de manera especial a María, ¿ya? Que es como un privilegio que la hace ser la más bendecida entre las mujeres, porque se le dio este favor, ¿cierto? Claro. Ella recibe este favor, como nos damos cuenta. Este es ese sentido que nos da acá en la palabra y el cual también el ángel también quería transmitir, que ella era muy favorecida, ella iba a recibir el favor de Dios. Dios la escogió, no que ella era una fuente de gracia para poder dar a los demás. O una fuente de gracia que los demás pudieran venir a ella para recibir gracia de Dios. Entonces ella no despliega no despliegan todo eso. O sea, la escritura, no hay ningún texto en la escritura en que ella sea, no sé, igual a Jesús o que sea mayor que Jesús porque es la madre. No es eso. Tampoco es intercesora, como muchos por ahí creen que ella es intercesora porque está al lado del Hijo. Aquí el único es Jesucristo, no hay otro. El único mediador. El único mediador, el único con que podemos llegar nosotros al Padre es Jesucristo. No hay nada más. Y lo demás, si no está escrito, no está avalado por la Escritura, no hay por ninguna parte donde María sea una intercesora o sea alguna mediadora, ¿verdad? No es eso. Incluso ella después llama a Jesús como su Señor. Claro. Amén. Y continuamos de los versos 29 al 33, ya habiendo entendido, ¿cierto?, de que el ángel le llama muy favorecida, o sea, ya la está preparando para lo que viene, de que ella iba a recibir este favor de Dios, que iba a tener este privilegio especial de ser la madre, ¿cierto?, de ser el instrumento, ya, para que viniese este Hijo de Dios. Pero dice acá la escritura del verso 29 al 33, mas ella cuando le vio, ¿a quién? Al ángel. Se turbó por sus palabras. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Amén. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Ya, bueno, como nos vamos dando cuenta acá, María, ¿cierto? Le extrañan las palabras del ángel. O sea, ¿qué tipo de salutación es esta? Claro, hay una diferencia entre Zacarías, enorme, porque Zacarías primeramente se asusta mucho al ver este ángel, porque supuestamente tenía que haber estado orando, y cuando se levanta ve el ángel. Y lo otro, que él no cree, incrédulo, ¿verdad?, a lo que le está diciendo, el mensaje que está recibiendo del ángel. Acá es un caso contrario, ella está turbada por la presencia del ángel. O sea, por los elogiosos términos con el cual él se dirige a ella. Por el diálogo que tiene el ángel con ¿Por qué ella. me saluda de esta forma? forma? ¿Por qué yo? O sea, por eso ella está como que se turba. Por eso dice acá, dice que cuando le vio se turbó por sus palabras. Porque ella le dijo, salvé, muy favorecida. Claro. Y bendita tú, Dios está contigo. Entonces ella como que se turba por las palabras de él hacia ella, pero aún más, le sorprende, ¿cierto?, el anuncio que él le da. Sí. De que ella, ¿cierto?, concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Jesús. Amén. Que Jesús, ¿cierto?, es el nombre griego que es equivalente a Josué. ¿Y qué significa este nombre? Significa Jehová es salvación. Amén. O Salvador. O sea, que claramente acá este hijo fue identificado inequívocamente como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Amén. Inequívocamente fue identificado como este Mesías, que había sido anunciado, por el cual el pueblo, ¿cierto?,
estaba esperanzado, el anhelado, ¿cierto? En medio de todas las dificultades, ellos esperaban este Mesías. Y ahora, ¿cierto? El anuncio de este ángel le da la clara noción de para dónde va. O sea, Claro, ¿qué es esto? O sea, todo esto le está sorprendiendo a esta joven. claro. ¿Ya? Y le dice, o sea, que este hijo no iba a ser cualquiera, sino que le dice que este será grande. Aquí hay un comentario de Spurgeon que dice así: este será grande. Nadie ha influido más en la historia que Jesucristo. ¿No está probado que Él es grande? Los conquistadores son grandes y Él es el mejor de ellos. Los repartidores son grandes y Él es el mejor de ellos. Los libertadores son grandes y Él es el mejor de ellos. Los salvadores son grandes y Él es el mejor de ellos. Amén. 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 Este será grande. Grande. Y no solamente será mejor. el Hijo de María. Amén. No Así es. solamente será el Hijo de María, sino, dice acá, que también será ¿cierto? Sería y será conocido Claro. como el Hijo de Dios. ¿ya? Será llamado Hijo del Altísimo. Este hijo que será el heredero del trono de David. Su padre, como le dice acá. Mm. ¿Ya? Este hijo será el heredero del trono de David, ¿cierto? Y el enfoque va a que él no va a ser solamente, ¿cierto? Un mero rey terrenal que Dios adopta. Claro. No, sino que él será el hijo del Altísimo. El hijo del Altísimo, por lo cual él tendrá toda autoridad legítima, Amén. ¿ya? Y absoluta sobre Israel. Y también, ¿cierto? Su reinado será eterno. Eterno. Amén. ¿Ya? Entonces, vemos ahora por qué es que ella se sorprende. O sea, se turba por la palabra, claro, por la forma en que él se dirige a ella y aún más por este anuncio de este hijo que ella va a tener. Pero hay algo. Ella todavía no está. Su matrimonio no está no concretado. está consumado, se podría decir. No está consumado, no está concretado, no está consumado. Ella no ha conocido varón. No ha conocido varón, eso es. Ella, por eso la escritura nos marca que ella era una virgen desposada. Ella estaba en compromiso para casarse con José. Amén. ¿Ya? Entonces, Todavía no se concretaba. Entonces, ¿qué pasa con esto? entonces María, o sea, continuando con el texto, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Ahí vemos que quiere saber cómo pasará esto, porque vemos que ella está comprometida, pero no ha conocido varón. Pues no conozco varón, dice. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Aquí hay algo bien importante que hay que resaltar. Claro, sí, también estaba viendo que Dígalo usted. hay algo importante acá, porque el ángel, la conversación que tiene y la respuesta que le da a ella, ¿verdad? Es una respuesta que es una respuesta tremenda, pero la sorpresa que ella, de esta respuesta que le da, el ángel tiene, ¿verdad? Esa sutileza, ¿verdad? De decirle, y he aquí tu parienta. ¿Ya? Le dice, Elizabeth, ella también ha concebido. Santo cielo, ¿qué pasó aquí? O sea, ella, entonces como que le cambia un poquito para que ella vaya entendiendo, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo, y lo que Dios va a hacer, y lo que va a pasar, para que no se sienta como, se sienta tan, no sé, llena de tantas cosas. Le dice, pero te tengo otra noticia. Tu parienta, Elizabeth, ¿te acuerdas? Mira, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Entonces, porque nada hay imposible. nada. Entonces, para cuando Dios. le dice, cuando nada es imposible para Dios, le está confirmando que todo lo que le ha dicho va a ser. Claro, entonces
aquí el enfoque no es como, por ejemplo, lo que sucede con Zacarías, porque Zacarías duda. Duda, claro. Pero ella no es que dude, porque No. lo vemos, ¿cierto? En base, tomando la respuesta que le da el ángel, porque no la censura como fue con Zacarías, Claro. sino que le explica. Entonces aquí lo que nos vamos dando cuenta es que ella no era que dudara de esto, de que Dios lo podía hacer, ¿ya? De que ella que iba a concebir. La duda de ella venía en no conozco varón. O sea, ¿cómo va a ser esto? Porque los humanos tiene que haber un varón y una mujer para poder concebir. Pero yo no conozco varón. Todavía ni siquiera se concreta mi matrimonio. ¿Cómo va a ser esto? No es duda. O sea, no es de que ella no crea. Claro. Sino que ella tiene... ¿Cómo va a ser esto? Es como que... También podemos ver los dos puntos entre Zacarías, ¿verdad? Y María, que podemos ver a Dios trabajando en diferentes hombres, se podría decir. En María, con Zacarías trata de una forma diferente y con María trata de otra forma diferente, y ahí vemos a nuestro Señor, ¿verdad? Haciendo un trabajo personalizado, no claro, para todos es igual, claro. No es igual. Entonces vemos aquí que Dios nos está dando luces de que no va a ser el trato todo, para todos igual. Hay uno que veíamos que era un hombre consagrado, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, con su esposa. Y vemos a una joven, ¿verdad?, por este otro lado. Que todavía ni que se concretaba su matrimonio. Claro, todavía ni se concretaba su matrimonio. A una jovencita, ¿verdad? Y él trata diferente con ella. La trata diferente. Hace una conversación que ella entienda, que comprenda. La llama por su nombre. Dice María. ¿Ya? Significa exaltada. Claro, entonces hace una conversación en la cual ella va comprendiendo y entendiendo todo esto, ¿ya? Y que a mí me impresiona como el final, cuando ella dice que se haga, ¿verdad?, como Dios quiera, como tu palabra quiera. O sea, ella era entendedora, entendía, era una lectora, conocedora de la Escritura. Claro, porque ella le da esa respuesta, ¿verdad? Después de todo, ella le da esa respuesta. Ella conocía, sabía que Dios podía hacer eso. El ángel solamente le confirma todo lo que va a pasar. Claro, y aún más lo sella, le pone la firma, tu parienta Elizabeth. Claro, entonces como que con la parienta Elizabeth, ¿sabes qué? Oye, y por eso es que es la alegría cuando después se juntan, ¿verdad? Claro. Y que los bebés dentro el bebé de Elizabeth se regocija, ¿verdad? Porque siente ahí la madre del Salvador. De madre del Salvador. Entonces hay algo muy, muy especial que solamente Dios puede hacer. Pasamos de un matrimonio de avanzada edad, teniendo a un hijo, a Juan el Bautista. Pasamos ahora a Elizabeth, que también, o sea, a María y a Elizabeth, ¿verdad? Que Elizabeth dice aquí que ella también ha concebido en su vejez. ¿Me entiendes? Entonces vemos, y Dios sigue haciendo y sigue obrando ahí en cada uno de sus siervos, ¿verdad? Pero el trato a mí me encanta, porque el trato es diferente, es especial, ¿verdad? Dios tiene ese trato especial con cada uno de nosotros. Y es maravilloso eso. A mí me encanta eso, porque ahí yo sé que Dios está tratando conmigo. Él me conoce, Él sabe lo que yo... Y con cada uno de nosotros. Y con cada uno de nosotros, claro. Sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, cómo llegar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Sabe cómo hablarle, cómo decirle las cosas, ¿verdad? Entonces, claro, a Zacarías quedará en mudo. Y aquí a María... Con María ya la cosa cambia, es una niña, una joven, y tiene un trato diferente con ella, ¿verdad? Y es hermoso, es hermoso. Claro. Entonces, como nos damos cuenta, no es incredulidad la que ella tiene, sino que ella se preguntará, mi matrimonio todavía no se concreta, no conozco varón aún, ¿cómo será esto posible sin la intervención de un hombre? Claro.
Entonces, como decía Pedro, el ángel se da el trabajo de explicarle. Claro. Y le explica, ¿cierto? Que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, ¿cierto? Como esta nube de gloria que descendía sobre el tabernáculo, ¿cierto? Antiguo de Israel. Claro. Que cubría, ¿cierto? El tabernáculo. Entonces le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Podríamos imaginarnos de esta forma. Claro. ¿Ya? Y entonces, debido a esta forma de su concepción, el niño será santo. ¿Qué quiere decir esto? Que él no iba a heredar esta naturaleza pecaminosa que tiene la humanidad. Amén. ¿Ya? Y entonces por eso será llamado Hijo de Dios. Ella, ¿cierto? Va a concebir en un acto creativo del Espíritu Santo. Vendrá sobre ella como, ¿cierto? Como esta nube de gloria, claro, que descendía sobre el tabernáculo, ¿cierto? Claro. En el antiguo tabernáculo. Y volviendo un poquito atrás, a ver si me da el tiempo, porque a mí me llamó la atención porque cuando le dice el ángel, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces, has hallado gracia delante de Dios. Ya, Así. bueno, entonces veíamos que el ángel le explica a María, Ujú. ¿cierto? De qué forma iba a venir el Espíritu Santo sobre ella. Ya nos imaginábamos que podía ser como esta nube de gloria que descendía sobre el antiguo tabernáculo, ¿cierto? Claro. En Israel, y que debido a esta forma de su concepción, ya, porque ella era virgen, ¿cierto? Una virgen desposada, no iba a haber un varón, sino que esto iba a ser todo un acto creativo del Espíritu Santo, que iba a hacer que ella concibiera, y por lo cual este niño, ¿cierto? Será santo, no heredará la naturaleza pecaminosa, Claro. ¿sí? Y será llamado Hijo de Dios. Amén. ¿Ya? Y aquí nos damos cuenta, ¿cierto? Que esta es una expresión delicada que descarta toda idea cruda, porque las hay, hermano, usted se va a encontrar con muchas cosas en internet de que hablan de un acoplamiento del Espíritu Santo con María. ¿Ya? Pero esto no es lo que nos dice la Escritura. Amén, así es. ¿Ya? Entonces, bueno, esas cosas las podemos encontrar en mitología. 7 veces se cae. 7 veces se cae. Entonces, eso lo podemos encontrar en la mitología, ¿cierto? Que tienen leyendas acerca de dioses, que tienen relaciones sexuales con mujeres humanas y que tienen descendencia y cosas así. Pero esto no es el caso. Eso es mitología. Es la mitología, claro. Son cosas que carecen de veracidad, ¿ya? Pero acá, ¿cierto? Nos está hablando de este nacimiento virginal y que es único. Amén. Es único, ¿ya? O sea, decíamos delante, o sea, si el nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado de una manera tan extraordinaria, ¿cuánto más notable iba a ser el del Mesías? Amén. El del mismo Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, aquí hay un comentario también que lo encontré muy bueno, que se lo voy a leer textual, que dice, técnicamente hablando, el ángel predijo una concepción virginal. Amén. Mire, escuche esto. Técnicamente hablando, el ángel predijo una concepción virginal en lugar de un nacimiento virginal. Porque hasta donde sabemos, el verdadero nacimiento de Jesús fue normal. Amén. No tanto su concepción. Buen punto. Buen punto. Su nacimiento fue normal como cualquier niño, ¿verdad? Claro, como cualquier Pero mujer. su concepción, ¿verdad? Fue Fue de manera sobrenatural. Sobrenatural. ¿Ya? Claro, entonces, en su confirmación, ¿cierto? Gabriel se refiere al milagro ya experimentado por su parienta Elizabeth, que era lo que decíamos, Sí. que él le hace todo este anuncio a María de lo que iba a pasar con ella, le habla de una manera especial, como bien decías tú, y le pone este sello. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también Amén. ha concebido, a la que le llamaban estéril, o sea, y aún lo recalca. O sea, era estéril, era una mujer estéril, realmente era muy mal mirada. Amén. Así es. Pero Dios le quitó esa afrenta, y veíamos, ¿cierto?, como Elizabeth también se regocijaba por eso, que Dios le quita la afrenta, ¿ya? Entonces le da este sello, podríamos decirlo, de confirmación a María, de que su parienta, que era de avanzada edad, anciana, ¿cierto?, y que era estéril,
ahora también Dios hizo un milagro ahí en ella, que ella Si también Dios, concibió. claro, si Dios podía hacer eso, Él podía hacer lo que le prometió a María. Claro. Es como eso. O sea, eso es. Ya tenemos aquí otro comentario, dice, las palabras, porque nada es imposible para Dios, recuerdan la promesa divina dirigida a Sara Claro, de un hijo, en el Génesis 18:14. Y al hacerlo, proporcionan otro ejemplo confirmador de la habilidad de Dios para cumplir su promesa a María. Amén. ¿Ya? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos la fe y la sumisión de María en estas palabras que son hermosas. Por eso ahí yo llegué y dije, no, porque acá ya esta joven sí era conocedora de la Escritura. Porque al solo referirse y decirle, hágase conmigo conforme a tu palabra, es como conforme a tu voluntad, Dios. Yo me entrego a ti. Todo lo que a todo lo que Dios le envía a decir a través del ángel, ella responde. Claro. Y le dice, Sí. hágase conmigo conforme a tu palabra, porque le dice, he aquí, y escuche esto. Sí. Y esto se escucha muy poco hoy en día. Claro. He aquí, la sierva del Señor, le dice. Claro. Así es. O sea, ella no llega y le dice como en forma de mandar a Dios como lo hacen hoy en día. Oh, claro, yo proclamo, yo te ordeno, no. Yo te ordeno, yo no acepto un no por respuesta, no. Ella le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Ya? Y como bien decía Pedro, esta doncella responde ante esta anunciación y se considera ella como la esclava del Señor y está dispuesta a obedecerlo, sea cual sea la situación que tenga que afrontar. Claro. Porque veíamos anteriormente que durante ese lapso de desposorio, ellos tenían, el novio y la novia tenían que guardar fidelidad. Aparte, veo ahí también en el final, como dice en Romanos 8:31, que lo busqué, dice, es como que si Dios está de nuestro lado, no hay nada de qué preocuparse. Porque aquí dice, mira, Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué contra nosotros? Claro, entonces podemos ver que... Si es la voluntad de Dios, ¿quién somos nosotros para eso? O sea, claro, pero... ¿quién puede detener todo esto? Ella podría haber tenido en sus pensamientos, ¿cierto? Ya, el responder, ¿cierto? A lo que se le está entregando, a esta muy favorecida, a recibir, la receptora de este favor divino. Amén. ¿Cierto? Pero ella pone su vista, ¿cierto? En la voluntad de Dios. Amén. Y la quita de este plano terrenal, podríamos decirlo, porque claro, lo que se le venía no era fácil. No. Porque al romper esta promesa de fidelidad, bueno, ella no la rompe, pero cualquiera la podría apuntar como que sí lo hizo. Claro. Porque iba a concebir en medio de ese periodo de desposorio. Claro. Cuando todavía su matrimonio no era concretado, cuando todavía no conocía a su esposo, no había tenido intimidad con él, no vivía con él. Así es. Entonces iba a quedar ahí embarazada, se iba a prestar, ¿cierto?, para los chismes de los vecinos, porque iban a ver que la panza estaba creciendo y que ella todavía no llegaba a casarse. Eso yo... Iba a enfrentarse al malentendido con su novio, porque ¿qué pasó aquí? Para allá iba, porque si bien yo decía adelante, vemos un trato de Dios con Zacarías, un trato de Dios con María, que eran diferentes. Dios es el que se encarga de todo y también tiene un trato con José. Así es, y lo vamos a ver más adelante. Claro, entonces para que vaya usted buscando también información de eso, y ahí vemos que también hay otro trato, o sea, una manera de tratar con José, ¿verdad? Que María no tiene que hacer nada. Claro, en otro caso podría incluso haber tenido temor de que si al ser acusada, ¿cierto?, de romper este pacto de matrimonio, este pacto de fidelidad, de encontrarse, ¿cierto?, ante la situación de ser apedreada. Sí, como lo decíamos al principio, que es lo que ocurría, ¿verdad?, cuando pasaban este tipo de infidelidades. Claro, pero ella estaba clara de que todo esto estaba dentro de la voluntad de Dios. Le da la confirmación, ¿cierto?, de su pariente Elizabeth, que también está embarazada. Entonces ella se entrega a la voluntad y confía en Dios, confía en las promesas. A pesar de lo que se le podía venir.
confía en la voluntad, que Dios va a tener todo bajo control, que ella, si se entrega, ¿verdad? Va a salir todo conforme a la voluntad de Dios. Él tiene todo bajo su control. Amén. Así que, bueno, acá tenemos, dice, no sabemos el momento exacto en el que Jesús fue concebido en el vientre de María. Pudo haber sido cuando Gabriel le habló a ella o poco después. Cuando haya sido, la nube de gloria de Dios cubrió a María. Y Jesús fue concebido milagrosamente en el vientre de María. Así es. Amén. Amén. No cabe duda alguna de que el nacimiento virginal, ¿verdad?, es un concepto difícil de armonizar con los conocidos procesos biológicos. Y eso es verdad. Claro, pero nos podemos detener en un punto. ¿Realmente la ciencia lo sabe todo? ¿Realmente la ciencia lo sabe todo? No, no lo sabe todo. No. Y lo cierto es que el nacimiento virginal no es un obstáculo, ¿cierto?, más formidable a la fe que la resurrección de Cristo. Y la ciencia tampoco puede explicar lo que es la resurrección. No saben qué es lo que pasó ahí. Y como no saben, ¿cierto?, especulan. Pero para ellos podría ser fácil decir, no, es que Jesús nunca existió. Pero está complejo, porque la historia misma está dividida en un antes de Cristo y después de Cristo. Jesús sí existió. Amén. El tema es que, ¿cómo sucedió, ¿cierto?, esta resurrección? El cuerpo de cualquier ser humano usted lo va a encontrar, ¿cierto? En su tumba. Pero los huesos de Jesús no están. Amén. No están sus restos. Entonces esto, ¿cierto?, ellos no lo pueden explicar. ¿Ya? Porque alguno puede decir, no, es que ¿cómo el nacimiento virginal? Y realmente no creen en esto. Pero si negamos, ¿cierto?, esta doctrina de la encarnación, nos vamos a encontrar con serios problemas. Claro. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a tener que, por resultado, un misterio mucho más grande. ¿Cómo cuál? ¿Cierto? ¿Cómo entonces vamos a poder explicar que Jesús nació y vivió sin pecado? ¿Cómo podremos explicar que el Hijo de Dios, ¿cierto?, es 100% hombre y 100% Dios? Dios. Si no nació de esta forma que la Escritura nos está diciendo acá. Nos damos cuenta de que nos encontramos en serios problemas si negamos esto. Claro, esta palabra sería muy, muy difícil. Así que... Claro, y aquí hay un comentario que quería añadir que dice, y si uno puede aceptar el milagro de encarnación, o sea, si lo aceptamos, de que Dios obró de esta forma en María y que Jesús fue concebido de esta forma, dice acá, hay razones para que nos cueste aceptar los medios sobrenaturales que Dios empleó para efectuarlo. ¿Hay razones para poder dudar de eso? ¿Para poder aceptar estos medios sobrenaturales que Dios utilizó, que Dios realizó? Porque Dios sí puede hacer milagros. Para Él no hay imposible. Lo dijo nuevamente aquí el ángel. Para Él no hay imposible. Y si no fuera así, Él no sería Dios. No sería Dios, de partida. Pero es Dios. Es Dios. Y Él puede hacer milagros. Y Él puede hacer como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Claro. Y vamos a encontrar gente que desacredite todo esto. Vamos a encontrar gente que desacredite que Dios nunca, o sea, que Jesús nunca existió, o que Jesús era un simple profeta, que María nunca fue virgen, que Jesús tenía familia. Y así vamos a ir encontrando dentro de toda... siempre va a haber, van a haber hombres que van a querer desacreditar, ¿verdad?, la veracidad. Pero no pueden contra la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios y permanece por siempre. Claro, muchos han querido eliminarla. Claro, y Pero- quemarla pero- incluso. Claro, pero hoy la tenemos acá. Llegaron los ejemplares a nuestras manos. Lamentablemente, lo siento. Pero... Intento fallido. intento fallido. ¿Ya? Pero bueno, es lo que la Escritura a los creyentes nos trae, ¿verdad? Que es, ¿verdad?, se podría decir, esta huella de Dios, de lo poderoso que puede ser, porque ya con el solo hecho de Zacarías, de que eran unos ancianos y que pudiera Elizabeth concebir, ¿verdad?, ya hay un milagro que para cualquier humano, o de hecho, como bien decía, la ciencia no lo puede explicar. No lo voy a explicar. No lo puede explicar. Esto fue obra de Dios, algo sobrenatural, y si pasó eso con
con los padres de Juan el Bautista. Como bien decías tú, mucho más maravilloso iba a ser el nacimiento del Mesías, ¿verdad? Entonces, no podemos desacreditar lo que Dios nos está diciendo y lo que nos está enseñando, ¿verdad? No podemos, o sea, Dios... Él es Dios y tiene todo el poder para hacerlo. Y como dijo el ángel, para Él no hay imposible. O sea, el hombre tiene una, no sé, tiene una barrera, ¿verdad? Que más allá no puede pasar. Porque así estamos, Dios nos tiene así, ¿verdad? Y nuestra mente no puede caer la sabiduría de Dios completa. No puede, no cabe. Es como querer, escuchaba a un pastor decir que es como meter todo el océano dentro de una vasijita, de un balsito de un niño. Imposible, no lo puedes entender. Entonces, por eso lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque es Dios. Nosotros solamente somos... Y es por eso que solamente nos dejó la Escritura, lo que es necesario para lo nosotros. que es necesario, o sea, yo no puedo estar buscando cosas más allá de la que la Escritura no me lo muestra. Aunque dados somos a eso, no lo podemos negar. Claro, porque por ejemplo, con el mismo caso de María, solamente se sabe su nombre, ¿ya? Que era virgen y cómo obró cierto Dios en su vida para el nacimiento del Mesías. No sabemos edad, no sabemos altura, no sabemos color de ojo, color de piel, no sabemos nada más. Lo mismo con Jesús. O tanto detalle, ¿cierto?, acerca de esta concepción. Dios entrega lo que es necesario para nuestras vidas, lo que es necesario para el cristiano, que es... O igual cuando veíamos el tema de la resurrección. Claro. No sé, tampoco se da tanto detalle de cómo el cuerpo de Jesús traspasa, ¿cierto?, el vendaje... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo salió de la tumba? Cuando se rodó la piedra ya no estaba adentro. ¿Cómo fue todo esto? Tampoco se nota tanto detalle, porque aquello que es necesario que sepamos es lo que se nos dejó acá. O si no, nos vamos a desviar. Dios no quiere que nos desviemos, sino que tengamos los ojos puestos en el punto claro. Que es Jesucristo. No hay otro camino, dice la Escritura. Es el único camino, la única verdad. Y es la vida eterna. Amén. Amén. Así que damos gracias a cada uno de nuestros hermanos que hoy, ¿verdad?, nos acompañó estos y 4 episodios. estos 4 cortes, y no, sin comerciales, o sea, no teníamos comerciales, así que tuvimos que hacerlo así. Pero bueno, sí, igual está el estudio, igual después se va a volver a subir nuestro hermanito. No, y después nuestro hermano Daniel es seco, mi hermano Daniel se peina, así que ahí él va a ser... No, mi hermano Daniel tiene como todos estos magísteres en todo lo y que... después usted va a poder ver, ¿cierto?, el estudio ahí completo, porque nuestro hermano Daniel tiene dedos mágicos. Y el Señor lo va a ayudar, así que ánimo nomás, hermano Daniel. Así que damos gracias a cada uno de nuestros hermanos, también pedirle la disculpa por el corte. No sabemos, ni siquiera me arrojaba un error, nada. Entonces, no sabemos qué pasó. Así que les pedimos la disculpa desde ya y bueno, esperando que haya podido entender, comprender, y si no, bueno, va a tener que esperarse para que se suba el video completo y así poder ir viendo lo que pasamos hoy. ¿Ya? Así que nuevamente le damos la gloria a Dios, le damos gracias al Señor por poder tener estas redes sociales, gracias por tener este sistema, ¿verdad?, esta tecnología para poder llegar a cada uno de ustedes, ¿verdad?, a sus casitas, donde esté, ¿verdad?, con esta palabra del Señor, y que haya sido de bendición también para su vida, que pueda también ayudarle dentro de su vida cristiana y que también pueda ser guardada en su corazón, impresa ahí en el corazón, marcada en el corazón, para que también usted pueda ser de bendición para muchas almas más, también, ¿verdad?, para que crezca en fe, ¿verdad?, y también el Señor pueda seguir ayudándole en lo que es el conocimiento de la Escritura y de su palabra. Así que gracias al Señor, vamos a estar orando para dar término a esta transmisión, ¿verdad? No tenemos, bueno, se nos cayó 4 veces, así que no tengo ninguna oración, por lo menos acá no hay ninguna. Yo no realmente parece que no hay ninguna oración para estar orando. Así que vamos a orar, le pido a cada uno de mis hermanos que nos acompañen en esta oración para dar término a estas transmisiones. Amén. Padre, seguimos ante tu presencia, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, para darte gracias, Señor, por tu bendita palabra. Darte gracias, Señor, por tu
enseñanza, Señor, por lo que nos has dejado en las Escrituras, que nos sirve, Señor, para nuestra vida diaria, Señor, que nos sirve, Señor, para alimentar nuestro corazón, que nos ayuda a aumentar la fe, que nos ayuda a buscar más de ti, de tu maravillosa palabra, Señor. Ayúdanos, amado Señor Jesucristo, a seguirte, ayúdanos a amarte, ayúdanos a perseverar en esta semana que queda, Señor, en las Escrituras, en la búsqueda, Señor, mediante la oración, en alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Ayúdanos, porque, Señor, somos fáciles, Señor, para desviarnos, para que cualquier otra cosa, Señor, del mundo, Señor, nos saque y nos desenfoque, Señor, de lo que es tu presencia, Señor. Ayúdanos tú, Señor Jesús, en esta semana, en nuestros trabajos, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, matrimonio, con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos tú, Señor, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, Señor, cristiano, Padre amado. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, de tu presencia, necesitamos, Señor, de tu bendición, de tu cobertura, Señor. Necesitamos de ti constantemente, amén, cada segundo de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cada segundo, Señor, estar constantemente, Señor, alabando tu nombre, Señor, dándote gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos tú, Señor, porque nos olvidamos en las cosas difíciles, nos olvidamos en las cosas alegres, Señor, en la abundancia también nos tendemos a olvidar de ti, Señor. Ayúdanos a que no pase eso en nuestras vidas, Señor, a que nosotros menguemos para que tú crezcas en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Te pedimos la bendición, Señor, para cada hermano que esté pasando alguna prueba, Señor, alguna dificultad, alguna enfermedad, Señor. Seas tú ayudándole. Seas tú, Señor, restaurando salud, Señor. Restaurando, Señor, familia. Restaurando, Señor, trabajos, Padre amado. Restaurando espiritualmente a cada uno de mis hermanos, y aquellos que van a pasar por este video también, Señor, sean muy bendecidos, ricamente bendecidos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, la gloria y la honra es para ti. Amén. Y nos despedimos de esta transmisión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén.